Bienvenido a esta segunda jornadas de este coloquio de emociones climáticas. Un coloquio dedicado a la investigación sobre las emociones y crisis climática que coordinó junto a la doctora Alice Pova. Bien, antes de dar paso a la jornada de hoy, quiero agradecer otra vez la disponibilidad del Departamento de Audiovisual del SEICH. Y la jornada de hoy es dedicada a las emociones climáticas en México desde diferentes enfoques y experiencias. Por lo tanto, vamos a escuchar distintos colegas de distintas áreas, algunas lejanas a la mía y a de Alice, que no comentará, reflexionará sobre su experiencia y enfoques. Dejo la palabra a Alice para que siga presentando la jornada. Sí, buenos días a todas, todos, todes. Estoy muy feliz que estemos acá. Las jornadas están enmarcadas en un proyecto de investigación que presentamos el día de ayer, el primer día de las jornadas, que se llama Emo Acciones Climáticas, herramientas para impulsar una respuesta colectiva a la crisis climática en México. Y las ponentes de hoy son colegas que participan en el proyecto y tengo que decir que una de las cosas más bonitas de poder coordinar proyectos de investigación es justamente crear equipo y trabajar con otros colegas y otros colegas. Bueno, aquí hoy tenemos una pequeña muestra del equipo más grande del proyecto y hemos invitado a esos colegas porque representan también puntos de vista y disciplinas diferentes, ¿no? Desde ciencias sociales y ciencias naturales. Entonces, bueno, tenemos aquí con nosotros Erika Janine Fosado Centeno, que es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, el CRIM. Luego tenemos aquí Ornella de Gasparín Quintero, investigadora del INECOL, Laboratorio Nacional CECITI, de Biología del Cambio Climático. Pedro Medina Rosas, del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Y Oliver Froling, de la Universidad de Kentucky y también de Surco AC. Entonces, la dinámica es un conversatorio. Tenemos 4 preguntas detonadoras y vamos a dar la palabra, unos más o menos 5 minutos cada quien para contestar a cada pregunta. Entonces, ya le voy lanzando la primera pregunta, que es, ¿qué emociones climáticas han identificado en su ámbito de investigación o acción? Entonces, si quieres, Erika, puedes empezar. Muchas gracias, Alicia. Primero, pues estoy contenta de que con Tomás hoy tú en este proyecto se haya abierto este espacio para reflexionar sobre el cambio climático desde la clave de las emociones. Nos invita a revisar nuestros trabajos con este prisma y se encuentran cosas interesantes. Yo empezaría por señalar, como se ve bien en el proyecto, que la dimensión emocional no es un componente externo ni secundario a cómo se construye socialmente el cambio climático, es algo constitutivo, ¿no? En una investigación que realicé sobre el discurso de la política climática, encontré que se sostiene sobre una narrativa del futuro que va oscilando entre dos polos aparentemente opuestos, que es la utopía y la distopía. Y sin embargo, lejos de contraponerse, estos se refuerzan. Hay una promesa utópica a partir de la salvación tecnológica que convive con esta amenaza distópica del colapso. Y juntas van, digamos, movilizando afectos que van impulsando a su vez respuestas presentadas como políticamente valientes. Y esta narrativa se va impregnando de esta manera con una fuerte carga afectiva asociada al caos, a la incertidumbre, al peligro. Y todo esto va apelando al miedo, que es una emoción que históricamente también ha sido utilizada para controlar los márgenes de la acción social, limitar el campo de las decisiones colectivas. Y el miedo además es una emoción que puede abrir paso a aceptación de medidas extremas con fin de sentirnos seguros. Entonces, estas emociones no operan solo a nivel discursivo institucional, sino que también las tenemos en la experiencia cotidiana, en cómo las personas y otras especies vivimos o sentimos los efectos del cambio climático. Y para abordar esta dimensión quiero referirme particularmente a la línea de investigación en la que estoy trabajando ahora, que es la antrozoología política.
en donde estudiamos las relaciones humano-animal como una puerta de entrada para comprender el especismo, cómo se sostiene el especismo, cómo se desafía. Y parte de la idea de que este sistema de poder se va entrelazando con otros como el sexismo, formando una trama de dominaciones que organiza nuestra relación con el mundo vivo. Y desde esta mirada puedo conectarme con la pregunta que nos planteas desde otro lugar, es decir, ¿qué emociones emergen cuando hacemos visibles a los animales al momento de pensar el cambio climático? Aquí yo les quiero invitar a detenernos un momento y pensar en esta dupla. ¿Qué imágenes vienen a nuestra mente cuando pensamos en animales y cambio climático? Y probablemente de entrada aparezcan los osos polares famélicos, ¿no? Esta escena que durante años acompañó los discursos globales sobre el tema. Y esta es una imagen que suele generar compasión, tristeza o impotencia, pero también nos distancia, como alguna vez lo comentábamos con Alicia. Porque el mensaje implícito es que esto sucede lejos, en los polos, a seres que no tienen nada que ver con nosotros. Y en algún sentido es una imagen que ha sido funcional para mantener cierta indiferencia. Pero también hay otras imágenes que han marcado la sensibilidad contemporánea. Por ejemplo, los koalas o canguros quemados en los incendios australianos en el 2020, donde se estima que murieron más de 8.000 koalas, o los animales ahogados en inundaciones, como casi los 1.000 cerdos que perecieron en el desbordamiento del río Ebro en 2018. Como investigadora, estas escenas me resultan profundamente desgarradoras. En los ojos de esos animales que se expresa desconcierto, miedo, sufrimiento, podemos también ver reflejada cierta responsabilidad humana ante la crisis planetaria. Pero al mismo tiempo es importante subrayar que esta responsabilidad no es homogénea. El cambio climático es un fenómeno sistémico que reproduce las desigualdades que ya existían previamente a este fenómeno. Y justamente ahí es donde emergen otras emociones, ¿no? Cuando pensamos en cómo afectamos a otros. Emociones como la culpa o la vergüenza, que son incómodas, pero necesarias, porque quizás de ellas podamos abrirnos a la experiencia de otros animales, implicarnos, sentirnos parte del problema y también de la posibilidad de transformarlo. O por el contrario, si no la sostengamos, podríamos replegarnos e invisibilizar su sufrimiento. En estas rutas de implicación o de alejamiento, se juega buena parte del trabajo político de las emociones climáticas cuando pensamos en otras especies. Y ya de eso retomaré en las siguientes intervenciones. Gracias. Muchas gracias, Erika. Justo estaba viendo que llegamos a los 5 minutos. Ornella, te paso la palabra. Buenos días a todas y a todos y todes. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias primero por organizar esto y por esta iniciativa de abordar la crisis climática desde una perspectiva de emociones. Yo creo que es una perspectiva muy potente, entonces les agradezco mucho la invitación por estar aquí, por formar parte de este grupo. Entonces, ¿qué emociones climáticas he identificado en mi ámbito de investigación o acción? Creo que primero me gustaría hablar de lo que yo hago. Yo soy bióloga y llevo más o menos 17 años haciendo investigación con insectos, con animales, de aspectos ecológicos. Y creo que yo realmente empecé a comprender lo que es el cambio climático, las implicaciones humanas, la cantidad de gente en hambruna, en migración, en estrés hídrico. Esa parte social yo la empecé a aprender sola, por mi parte leyendo. Y nunca lo leí o lo vi en mis clases en biología, en mi doctorado, en zoología. Entonces creo que lo primero que yo sentí fue una disonancia muy grande entre la manera en que yo pensaba en el cambio climático, como, bueno, si le subimos la temperatura a estos insectos, si hacemos un modelo de nicho a ver cómo se van a distribuir, qué va a pasar. Lo sentí muy, muy distinto a lo que realmente me generó emociones, que fue, ok, hoy en día hay 5 millones de niños y niñas en Somalia en estrés hídrico, gente que no ha contribuido a generar la crisis climática y que está sufriendo hambruna, desolación, violencia, todo lo que podemos pensar. Entonces, lo primero que sentí fue una como absurdidad en la investigación que yo estaba haciendo, por más apasionante que sea y por más que me encante, no entendía cómo podíamos tener un consenso de algo que es el cambio climático, que es una amenaza para nuestra especie, si realmente cruzamos puntos de inflexión al punto tal que las capas de hielo se derriten imparablemente, pues estamos hablando de migraciones de miles de millones de personas eventualmente. Y sentí que había algo absurdo en cómo había aprendido yo el cambio climático de una manera institucional, en centros de investigación solamente de ecología de animales, en comparación con las causas sistémicas, como un multimillonario contamina en hora y media lo que una persona promedio en toda su vida, como
corporaciones demandan países por hacer reformas ecológicas, cómo hay toda una estructura sistémica, económica, social, que yo no sabía, que regula cómo funciona el mundo y regula si los países pueden o no atacar la crisis climática. Y sobre todo no haber visto con suficiente claridad las víctimas de la crisis climática, la gente en situación de migración, de hambruna, inclusive matrimonios forzados de niñas después de catástrofes ambientales, que ocurre mucho. Entonces, fue mucha disonancia, fue mucho enojo, sentí que me había fracasado, me había fallado la institución académica por no darme las herramientas suficientes para entender a fondo la causa de la problemática y ver el cambio climático como un síntoma. Entonces lo que yo sentí fue enojo, fue frustración, fue tristeza, fue hasta traición de alguna manera de la academia. Fue lo que yo sentí en mí, en donde yo me formé. Y con base en estos sentimientos yo empecé a hablar con todo el mundo sobre, pues esto es realmente un problema que algo tenemos que hacer, somos académicos, tenemos que poder hacer algo, no nada más estar en laboratorios y publicar cosas y pues 6 reportes del IPCC después, seguimos en la trayectoria suicida, pues algo me dice que no es suficiente hacer investigación. Y por suerte conocí a alguien que estaba en una colectiva de científicos en activismo y me invitó y eso fue lo que cambió de enojo, tristeza, frustración, desesperanza a esperanza, a empezar a ver que hay personas que quieren hacer algo, que están dispuestos a poner tiempo, dinero, esfuerzo, hasta sus cuerpos en las calles, en los medios, para con la mínima esperanza de que algo pueda detonarse y cambiar. Entonces, pasé de muchísima frustración, tristeza, sentir traición por yo esperaba que me dieran herramientas educativas para entender mejor cómo funcionaba el mundo, me di cuenta que no las tenía, sentí que no me habían sensibilizado a la parte social del cambio climático. eh, y eventualmente, pues ya en esta colectiva empecé a salir a calles, empecé a ir a medios, empecé a hablar de estas cosas también, porque de pronto yo hablaba de, pues esto me da miedo y la gente me decía como, pues sí, pero no hay nada que hacer, ¿no? ¿Para qué te preocupas? Y finalmente encontré un lugar donde podía hablar de estas cosas, donde la gente se sentía como yo, donde estábamos dispuestos a platicar, a pensar en ideas de, pues de acción, de calle, de lo que fuera necesario. Pues ahí pasé a Esperanza. Y a través de este tipo de proyectos y de hablar más con gente coloquial, me ha sido muy interesante ver cómo la mayor parte de la gente es muy reactiva a hablar del cambio climático si lo pones con un contexto económico, con un contexto social. Si no llegas a decir como, bueno, es que se me va a morir mi sistema de estudios, si no llegas a decir como, ¿te preocupa tu renta? Pues sí, el problema es sistémico, el problema es que los nómadas digitales vienen y ellos causan cambio climático porque la aviación es súper contaminante. Entonces, en el momento en que puedes vincular las preocupaciones cotidianas de la gente normal con los síntomas que son inundaciones, sequías y costos altos de renta, por poner un ejemplo, realmente vi cómo la gente joven, la gente se enojaba, decía, sí es cierto, ¿no? Porque muchas veces nos han vendido intencionalmente la idea de que es nuestra culpa, ¿no? La idea de la huella de carbono fue una propaganda de British Petroleum o de Shell, no creo que de British Petroleum. Y entonces realmente empezar a hablar con la gente y decir, no, pues no es tu culpa, ¿no? El problema es sistémico, el problema es de desigualdades económicas y la crisis climática es una cara de la moneda, la otra es la crisis de desigualdades sociales y económicas. Vi enojo en la gente, vi que las personas, sobre todo la juventud, se empieza a enojar, empieza a decir si es cierto, ¿por qué me están echando la culpa a mí? ¿Por qué me dicen a mí que yo soy el futuro y no ustedes que ya tienen más posibilidades? Entonces, también estar más en contacto con gente en situaciones más informales en calle hablando de estos temas me ha generado esperanza dentro de lo que se puede, sabiendo lo avanzado que estamos ya en la crisis climática. Con eso termino, gracias. Gracias, Ornella. Paso la palabra entonces a Pedro. Gracias Alicia y Tomaso por la invitación y por organizar este evento. Un poco sobre mí para entender el contexto es también que soy biólogo, he estudiado biología de arrecifes coralinos en el mar, alejado de la montaña y de los sistemas que están allá en tierra, pero que también tiene una influencia directa o indirecta, y eso es algo bonito e interesante que nos vincula con todo el sistema. Y estos arrecifes, estos ambientes y como muchos otros marinos están pasando por una crisis ambiental. Son unos ecosistemas tropicales que tienen unos servicios ecosistémicos muy importantes
recibimos muchos beneficios de ellos. Entonces, el cambio climático ha venido a complicar la situación. Hay enfermedades, hay blanqueamiento, hay situaciones que están empeorando drásticamente su condición en los últimos años. Entonces, ante esta situación y comentando también con los colegas que regresábamos de los muestreos o de los estudios y pues era mucho ese sentimiento, esa emoción de tristeza, de decir, bueno, es que hay personas, nuestros colegas que llevan 10, 20, 30 o hasta 40 años de visitar estos ambientes. Entonces, volver a verlos, como que eso, comentábamos mucho eso, es que ya no queremos volver o ya me siento triste por toda la situación. Entonces, a partir de ese contexto, me aventuré a conectar con el ámbito social, con los científicos sociales, para tratar de entender y valorar y tener eso, como un valor, un número, una forma de presentar esa información buscando opciones para entender esta situación. Entonces hemos hecho encuestas y entrevistas y pues básicamente la situación es que estamos tristes, o sea, los científicos, las personas que están estudiando arrecifes desde hace varios años, al menos 10 o 20 o más, están tristes, sienten una emoción de tristeza desde ligera hasta profunda y sienten, pues adelante hablaré más de eso, sobre la forma o cómo expresan esos sentimientos, esas emociones que les cuesta. Entonces, entender esa tristeza, algunos sí aceptan que es hasta profunda, tienen una cierta forma de duelo y hasta desesperanza. Entonces, iré hablando un poco más de eso más adelante, pero entender esa situación donde eh, pues estamos entrenados básicamente como científicos naturales de ciencias naturales a evitar esa subjetividad y ser objetivos, pero uno no deja de ser humano y entender esos valores o una cosa es lo que escribimos y reportamos los datos, pero otra cosa es también cómo nos podemos sentir. Entonces, esas emociones son las que son interesantes no nomás para entender nuestro mundo, sino para poder también llevar ese mensaje o ese conocimiento a más gente afuera que no tiene la fortuna de conocer o de visitar los arrecifes. Entonces, también entender esa situación y ver esas emociones para ver formas de poder llegar a la gente y entender esta problemática. Entonces, a partir de estas emociones de tristeza y de desesperanza, tratar de buscar opciones. Entonces, más adelante seguiré hablando con esas otras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y Oliver, adelante. Pues muchas gracias también por la invitación. Es un gusto saludar y ver a todos, todas, todes aquí en la pantalla, ¿no? Y también voy a empezar a dar un poquito el contexto del trabajo y de qué voy a hablar. Yo de formación académica soy geógrafo, pero ya llevamos varias décadas aquí en la ciudad de Oaxaca, en varias ONGs y trabajamos principalmente o últimamente en la Sierra Norte de Oaxaca, en la Sierra Zapoteca, la región Shiza y bueno, y ahí nuestra organización, las líneas de trabajo que tenemos son educación, datos y también ¿cómo se llama? Cambio climático, ¿no? Y entonces las emociones que hemos visto, pues voy a hablar principalmente de la región donde trabajamos, pues creo que la primera sería como confusión, ¿no? Porque me acuerdo mucho de trabajar ahí con jóvenes y cuando hablamos de cambio climático y lo primero que siempre sale es los osos polares, ¿no? Y digo, pues, chido, o sea, sí, triste y todo, pero ok, aquí no hay eso
¿qué les dice el cambio climático con su situación aquí, ¿no? Y entonces bien, hay mucha repetición de ciertos discursos de los medios, que la otra cosa que me dijeron, no, que tenemos que consumir menos, ¿no? Y eso, siempre ahí no les dije, pero estaba pensando, o sea, si alguien tiene que consumir más en este mundo son ustedes, ¿no? Porque la verdad no, o sea, les he visitado y la verdad con mucho gusto se pueden comprar ahí otra licuadora o algo porque la verdad no va a ser la gran diferencia, ¿no? Pero creo que es un poquito lo primero, esta primera confusión. Sí sabemos que es algo, parece muy importante, dramático, pero la verdad no podemos relacionar mucho con lo que es aquí, ¿no? Entonces nosotros en el trabajo por eso hablamos de cambio climático y también de cambios ambientales, porque en el cambio ambiental de repente la gente puede relacionar pues, los cambios que han visto en los últimos 50 años, dependiendo de su edad, ¿no? Y relacionarlo también con los cambios en las comunidades, en sus propias vidas, ¿no? Y eso aclara un poquito más, creo que la situación para ellos, ¿no? Y al mismo tiempo también les lleva a la otra emoción que he visto ahí mucho, que es como esto de más de miedo o de angustia, ¿no? Porque también, o sea, retoman estos discursos y también cuando platicamos un poquito más de los modelos de proyecciones de futuro, ¿no? Entonces, sí, es como, wow, está pasando, o sea, ¿y qué podemos hacer, ¿no? Y ahí, y eso creo que voy a repetir más adelante también, si se hace un trabajo así con personas, con comunidad, sí está bien pues de explicarles, miren, pues así es eso, ¿no? Pero esa pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo siempre ahí, luego me quedo también con la emoción de un poquito de miedo, de angustia a esta pregunta, porque no tengo las respuestas, porque sé que en su comunidad pueden hacer muy poco para, bueno, básicamente nada para la mitigación, para evitar lo que viene y solamente podemos prepararnos para ciertos escenarios, ¿no? Y creo que esa realización que es básicamente un problema que donde pues, estamos viviendo o vamos a vivir, digamos, las consecuencias, pero no somos la causa, no, pues lleva a muchos también básicamente a la apatía o resignación en el sentido de que, bueno, ni modo, ¿no? O sea, va a pasar si no podemos hacer nada. Pues sí, está triste, pero ¿qué más podemos hacer, no? Y entonces creo que hay como cuando hablamos en nuestro trabajo, principalmente con jóvenes, ¿no? Hay una mezcla de estas tres emociones, ¿no? Confusión de qué se trata, ya cuando hay realización más de como miedo, angustia, ¿no? Y luego para muchos, bueno, pues si no se puede hacer nada, si es una cosa que tienen que decidir en algunos congresos y sabemos que el gobierno no hace nada de todos modos, entonces ya, ¿por qué estamos hablando de eso, no? Y eso es para mí un punto entendible, ¿no? Pero también bastante triste en el sentido de cómo podemos mover a gente de este punto para poder hacer algo al respecto, ¿no? Y eso es como somos una organización y tratamos de movilizar a gente, es obviamente muy importante para nosotros, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Oliver. Entonces, voy a pasar con la segunda pregunta, que era, ¿por qué es importante prestar atención a estas emociones? Un poco ya lo dijeron, pero ya vamos profundizando sobre esto y ahora le doy la palabra a Ornella. Muchas gracias. Yo la voy a contestar de dos maneras. Primero es la importancia de poner la atención en términos sociales y luego en términos personales. Ahora, en términos sociales o en términos de comunicar la crisis climática, pienso que es importante poner la atención a las emociones porque hay un prejuicio y esa es que los científicos y los académicos tenemos que estudiar el mundo como si fuéramos totalmente ajenos al mundo, ¿no?
Y yo pienso que si nosotros no transmitimos información con las emociones que conlleva entender la crisis climática, la realidad es que nadie nos va a creer. Si somos robots dando datos, parece que nosotros somos ajenos a lo que está pasando con el cambio climático, a que nosotros no necesitamos de alimento con polinizadores que requieren de insectos. Parece ser que nosotros somos como superiores o ajenos total al mundo, ¿no? Y los científicos somos parte del planeta, requerimos de un planeta que funcione bien y tenemos que permitir con control que esas emociones nos permeen y poderlo transmitir como seres humanos que también somos. Y sí creo que si nosotros lo transmitimos como si no nos afectara, como si no tuviéramos reacciones emocionales, nadie nos va a creer, porque yo no le creería a alguien que dice, bueno, es que si se colapsan las capas de hielo va a haber miles de millones de situación de migraciones, como no te creo, no me lo dirías así de tranquilo si fuera cierto. O eres psicópata y tampoco confío en ti porque eres psicópata. Entonces considero que es muy importante tener un acompañamiento sobre nuestras emociones porque nos pueden rebasar, a mí ya me ha pasado, pero sí dejar que, pues, que se muestre que tenemos miedo, que estamos tristes, que yo estoy preocupada por mi sobrina que tiene 2 años. O sea, somos personas y todo lo que pasa en el mundo nos afecta a todas las personas. Tenemos una sola atmósfera. Entonces, en términos sociales, yo le veo esa importancia, pero también en ámbitos personales, porque creo que tenemos dos alternativas, o nos afecta emocionalmente o negamos todo, pero no veo una intermedia. Y yo pienso que como científicos estamos entrenados a ver el mundo como es y no como nos gustaría que fuera. Eso quiere decir que tenemos que afrontar lo que está pasando, ¿no? Mi colega que estudia arrecifes de coral, pues hace 2 semanas salió un reporte de 160 científicos diciendo que ya cruzamos el punto de inflexión de los arrecifes de coral. Eso quiere decir que no importa qué hagamos, todos los arrecifes de coral del mundo de baja latitud se van a morir. Y pues yo ni siquiera he podido procesar lo que significa eso. Se estima que hay 500 millones de personas cuyas vidas dependen de los arrecifes de coral. Eh, Tengo que poder transmitir esa información, pero tengo que también permitir sentir lo que significa eso para mí, para todas las víctimas, principalmente humanos, pero no nada más, todo lo que estamos perdiendo. Y pues la alternativa sería negar la realidad, ¿no? Y pues estoy entrenada científicamente a ver las cosas como son, lo cual requiere aceptar la parte emocional, porque estas son cosas, pues ya ni siquiera tenemos palabras para describir lo que estamos viendo en relación con el cambio climático y con sus causas. Em, Creo que esas son mis reflexiones de por qué es importante, pero sí, una cosa que sí quiero decir es si necesitamos acompañamientos, o sea, sí nos puede rebasar, yo sí he estado en momentos de increíble situación de ansiedad y depresión, y ahí es también donde la colectividad ayuda, ¿no? Porque no lo podemos sobrellevar solos, yo no le recomiendo a nadie que entienda estos datos y sus implicaciones, y las causas y la disonancia entre las víctimas y los perpetradores, que es, pues, sí, problemas sistémicos económicos sin tener acompañamiento, ya sea terapia, ya sea colectivas, de amigos, de personas, ¿no? Es muy difícil intentar llevarlo sola, yo lo intenté y fracasé. Entonces, esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Ornella, por tu experiencia. Y Pedro, adelante. Gracias, estoy de acuerdo también con lo que dice Ornella. Y creo que es la pregunta más importante y la que me costó también más trabajo pensar y reflexionar. Porque eso, en mi mundo, en el ámbito científico, pues eso, estamos entrenados a ser objetivos y las emociones, pues están de un lado, no pueden mostrarse o no tienen que involucrarse. Entonces, ¿por qué debe ser importante considerar las emociones en la gente, pero más en los científicos que estudian un ambiente y que lo conocen o lo conocemos por bastantes años? Entonces, me gustaría pensar que eso, que si hay personas que estamos conociendo un lugar, un ecosistema por tantos años y tenemos un entendimiento de esos procesos, saber que hay esa tristeza, que hay esa desesperanza. Por un lado, eso nos muestra la característica humana que tenemos, porque somos científicos, pero primero somos humanos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro, tal vez nos ayude a animar, a mostrar empatía o tener una toma de conciencia
para tratar de entender y transmitir el mensaje de la crisis ambiental, que era lo que decía también un poco Ornella. Entonces, la gente creo que se conecta más con emociones que con los datos duros o con un gráfico de barras. Entonces, ayuda a entender mucho el ámbito de la investigación, pero también a entender más allá lo que está sucediendo. Entonces, lo que he visto en la gente o en la respuesta de los científicos que he estado entrevistando y encuestando es, por un lado, eso, como que hay alguna como negación, porque pues es eso, somos científicos y no podemos mostrar esa emoción, pero hay otros eso, que también ya se quebraron, ya lloraron y no por eso significa que sea mala investigación o mal científico. Eso hace también que nos conecte de otra forma con la gente, con los colegas, para empezar. Acabo de estar en un congreso sobre arrecifes la semana pasada y era buscar ese intercambio de información entre colegas, pero también tenemos que llegar más allá de ese grupo de gente. Tenemos que llegar a a la gente que está afuera, cerca o lejos de los arrecifes y poder conectar de una forma, a lo mejor con las emociones puede facilitar eso. Entonces, entender esa investigación que hacemos, pero también vincularla, involucrarla con lo que vivimos fuera, e incluso en la sierra, incluso en la ciudad, incluso en lugares lejanos, pues es bastante importante. Entonces, como decía, es difícil por el entrenamiento y la forma en la que estamos formados, pero hay que empezar a vincular, no nomás entender el mundo como que los arrecifes o las sierras, sino todo está vinculado porque todas las lluvias y todas las inundaciones llegan en algún momento al mar y de alguna forma están conectados, pero también las emociones y la gente que vive en los diferentes lugares también estamos conectados. Entonces, es importante prestar atención a esas emociones de una manera bastante relevante. Hasta aquí llego y seguimos más adelante. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Paso la palabra a Oliver. Pues creo que pues para nosotros es importante prestar atención a las emociones, pues precisamente para poder conectar con la gente con los que trabajamos, ¿no? O sea, situarnos a nosotros y ellos, porque al final es por medio, pues como ustedes ya dijeron, ¿no? Es por medio de las emociones también que se puede mover a la gente, ¿no? O sea, nada más el trabajo científico, si sabemos, este es el graph, ¿no? Y ahí va la temperatura, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Y ahí es como también un poquito mi trabajo, ¿cómo traduzco eso, no? Porque si nada más me voy por el escenario así más horrible, ¿no? Nada más espanto a la gente, creo miedo, ¿no? Y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y digo, reciclen algo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer, no? Y creo que, y entonces si yo no tengo la respuesta en este momento, algo, o por lo menos un proceso para cómo nos podemos organizar, incidir en estos procesos que tanto son económicos como también geofísicos, ¿no? Entonces la gente pues otra vez se va a la resignación, ¿no? Entonces creo que prestar mucha atención a estas emociones es importante, influye en la forma en que podemos comunicar con la gente y qué emociones pues queremos provocar con la forma en la que presentamos la información que tenemos, ¿no? El ejemplo pues de los recifes, ¿no? Ahorita en la sierra, a lo mejor aquí en Oaxaca no tiene mucho sentido, pero en la costa, ¿no? Entonces, ¿qué digo a la gente, ¿no? O sea, les presento, mira, ya pasamos de este punto de inflexión y dicen, ahora, ¿qué hacemos? Entonces digo, no sé, ¿no? Entonces, y creo que ahí también chocan mis propias emociones, ¿no? Que con el papel que tengo que jugar, ¿no? Porque creo que como
casi todos que estamos en este tema, ¿no? Es un poquito desesperante haber sido o haber visto, digamos, un problema que se identificó perfectamente hace 50 años, ¿no? Y ver así como décadas de fracaso de sistemas políticos, económicos, de tomarlo en serio y hacer algo sustancial al respecto, ¿no? Entonces a mí en lo personal, más que todo me causa así rabia y desesperación, ¿no? Y obviamente eso no ayuda mucho si trato de mover a gente y tratar de involucrarlos en procesos pues, sociales, políticos que a lo mejor pueden llegar a ciertos cambios, ¿no? Pero creo que por eso es muy importante. Creo que para mí digamos, lo más importante en eso es de cómo comunicamos qué emociones, por medio de cuáles emociones conectamos con los demás. Muchas Gracias. gracias, Oliver. Erika. Pues yo resueno mucho con lo que están compartiendo, pero poniéndolo en contextos de por qué es importante prestar atención a las emociones en las relaciones que tenemos con otros animales en contextos específicos de cambio climático. Yo estuve pensando que es muy contrastante. Por ejemplo, si tenemos seguimos con este ejercicio de los recuerdos compartidos que muchas y muchos tenemos, de hecho son recientes, pensando, por ejemplo, en los animales afectados por las inundaciones. En esos momentos podemos ver que también surgen personas que se organizan para ayudarles, brigadas que curan sus heridas, voluntarios que están en el rescate, refugios que se van abriendo paso entre el caos. Es muy fácil recordar estas escenas. Personas en lanchas auxiliando perros, gatos, becerros atrapados en las aguas, como ocurrió recientemente en Poza Rica o tras el huracán Otis en Acapulco hace un par de años. Yo recuerdo particularmente la imagen del caballo Caramelo, que quedó atrapado en una inundación en Brasil y que se convirtió en símbolo de esperanza, de compasión. Y creo que en torno a estas escenas surge algo muy interesante, porque si vemos los comentarios en redes sociales, vamos a notar que por un momento se va como suspendiendo, interrumpiendo este encono, esta irritación tan habitual en los espacios digitales y aparece otra faceta de nosotros como humanidad. La gente nos vamos conmoviendo, incluso nos alegramos, vamos celebrando la solidaridad que aparece en estas escenas y entendemos por este segundo que compartimos la vulnerabilidad con otros animales y que este dolor requiere ser atendido. Y bueno, esta respuesta nace de esta conexión que tenemos con otras especies. Y yo creo que ahí hay algo políticamente muy potente. La posibilidad de que las emociones incómodas como la culpa o la tristeza se transformen en compasión, en empatía, en cuidado activo. Nos dan una manera de toda esta frustración y otro tipo de emociones que han comentado mis colegas, la podamos poner en acción. Y por otro lado, les decía que es contrastante porque estas emociones se activan justamente en los momentos del desastre, cuando vemos el impacto del cambio climático. Pero cuando nos desplazamos hacia las causas estructurales, el panorama emocional cambia mucho. Ahí la emoción dominante me parece que es la indiferencia. Porque si tomamos un caso nada más ampliamente conocido, es que la industria cárnica y ganadera es responsable de alrededor del 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, además de impactos severos en el suelo, en el agua, en la deforestación. Sin embargo, el consumo de carne es un hábito profundamente arraigado en nuestra cultura y pocas veces vamos cuestionando o realmente tomándolo en serio como una respuesta frente al cambio climático. Y buena parte de esto no es nada más, no tiene que ver nada más con las elecciones individuales, sino cómo la industria ha borrado la condición individual y sensible de los animales, transformándolos en productos de estantería, ¿no? Y entonces, cuando ocurren los desastres, estas fronteras simbólicas se van agrietando y podemos ver estos mismos animales que en otros contextos serían productos de mercancía luchando por sobrevivir. Y es aquí cuando muchas personas se conmueven y actúan para salvarle. Y esta contradicción emocional yo creo que revela algo muy profundo. La empatía no desaparece, sino que está ahí como contenida por estructuras que nos han enseñado a no mirar.
Y por eso creo que es muy importante prestar atención a las emociones climáticas e incluso sostener aquellas que son más incómodas, porque nos va a permitir identificar qué sentimos, cuándo sentimos y sobre todo qué evitamos sentir. La indiferencia puede parecer más cómoda, pero nos va a conducir a reproducir prácticas que no elegimos conscientemente y que muchas veces están asociadas a que se mantengan ciertos sistemas de poder. En cambio, sostener estas emociones incómodas con todas las estrategias de las que habló Ornella, emociones como la culpa, el dolor o la tristeza ante el sufrimiento de otros, también puede abrirnos hacia otras formas de esperanza más activas o hacia, idealmente, una ética de cuidado compartido. Por ahí terminaría esta pregunta. Muchísimas gracias, Erika. Cerramos entonces la segunda ronda y empezamos la tercera, cuya pregunta detonadora es: ¿qué desafíos encontraste o encontraron al enfrentar las emociones climáticas? Entonces, esa vez le doy la palabra a Pedro. Gracias. Esta pregunta es difícil por la formación que tengo, más que la pregunta en sí, que era la más importante la pasada, pero esta, pues eso, yo vengo del contexto más de ciencias naturales, entonces tratar de entender y responder o enfrentar estas respuestas de la gente con las emociones y con las respuestas que tiene, pues eso por un lado me costó trabajo, pero también ya que estaba tratando de averiguar, de entender esas respuestas, creo que una de o lo principal es la expresión o la representación de esas emociones con los científicos. Yo he estado estudiando eso con los científicos más que con la gente. La gente a lo mejor habrá sus diferencias, pero los científicos, pues eso, estamos entrenados o formados a responder, a presentar la información lo más objetiva posible. Y entonces hablar de las emociones para muchos es pues desde el extremo de negarlo o de ni siquiera considerarlo, porque pues yo soy científico, yo no tengo por qué tener emociones, hasta el punto de, bueno, el otro extremo de, pues sí, claro que veo veo el arrecife, veo los datos, veo las interpretaciones y esto va para abajo. Entonces, pero no, una de las cosas que han respondido es eso, bueno, se dan cuenta que es importante hablarlo, pero no hay foros o no hay lugares donde se pueda hablar más allá de donde estamos con nuestros colegas o donde estamos platicando en el pasillo, si acaso, pero falta un foro y se les hace hasta inimaginable tener un foro donde podamos hablar de nuestras emociones ante estas situaciones de los arrecifes. Entonces, creo que trabajar con esa barrera de ser científico y presentar los objetivos, los resultados objetivamente, pero sin dejar de ser humano y tener implicaciones emocionales con esos resultados o con el panorama, tiene que superarse o sobrepasarse para, como decía en un principio, tratar de llegar a más gente con esa empatía, crear esa empatía con la gente para decir, bueno, los científicos que están conociendo estos lugares por tantos años, y eso puede pasar con muchos otros ambientes, ¿no? O con todos los ambientes donde estamos estudiando. Si tienes tantos años y estás viendo que está degradándose, que tiene un impacto, que hay una crisis ambiental, mostrar o platicarlo o representar esa desesperanza, esa tristeza puede pues eso, crear una mejor situación con la gente en el sentido de llevar ese conocimiento. Entonces, creo que ese es el desafío que he encontrado para poder entender esa situación y para poder averiguarlo. Y ahora el desafío que sigue será llevarlo a la gente, transmitir esa situación eh, para evitar, como decía Erika, la indiferencia, evitar esa situación donde, pues, ya que hacemos y ya pasa ese punto de inflexión, si ya no hay nada que hacer,
hay mucho que hacer y hay mucho que animar. Hay algunos que consideran eso también, bueno, pues yo ya voy a dejar trabajar, yo ya voy a dejar de hacer esto en unos años, pero ¿qué pasa con los que vienen más allá? Con mi hijo, con la gente que viene, los niños o los que vendrán más adelante. Entonces, dejar o tener esa idea para poder pues tener un ambiente más real de la situación con los científicos y con la gente para llevar ese mensaje. Entonces, así sería, esos son mis desafíos por lo pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Paso la palabra a Oliver. Gracias. Pues para mí siento que es muy similar, es como creo que uno de los desafíos es entender los contextos diferentes en los que se generan las emociones, ¿no? O sea, si nosotros aquí en una organización también hacemos investigación, ¿no? Y tenemos estos datos que nos dicen algo y tengo cierta reacción, cierta relación con estos resultados, ¿no? Pero luego en un contexto, digamos, pues diferente como la sierra o aquí, igual con jóvenes en la universidad que vienen pues, contextos, trayectorias diferentes, ¿no? ¿Cómo puedo lidiar con estos o entender estos contextos diferentes para también entender de qué produce estas emociones que ellos tienen cuando les puedo presentar, digamos, mi material, mis ideas, am, mis ideas o mis propuestas, ¿no? Creo que eso es, digamos, esa diferencia de contextos que producen estas emociones es una de los desafíos que tengo. Y también, pues, la segunda, pues, muy relacionada es también a veces el desfase de mis emociones, ¿no? Y las emociones con la otra gente, ¿no? Y creo que todos lo conocemos un poquito de un trabajo con estudiantes, ¿no? Que si estamos muy clavados en un tema y sabemos, ¿no? Nos literalmente emociona, ¿no? De una u otra forma. ¿Y cómo puedo transmitir eso hacia un público, hacia gente en talleres, en asambleas, ¿no? Para que se pueda entender. Y como yo pueda entender la relación o a veces no relación con reacción de ellos, ellas hacia mis presentaciones, ¿no? Como eso de que, bueno, pues los recifes, pues, vivimos en la sierra, entonces, ¿qué? ¿No? Entonces digo, no, pero es que ustedes tienen que entender que eso es importante, ¿no? Y creo que estos son estos desafíos. Y justo escuchando, creo que también hay como un tercero que justo en los tiempos que vivimos, pues especialmente los jóvenes, creo que nosotros también a veces, ¿no? Pues participan mucho en estas plataformas virtuales, ¿no? Que básicamente viven de generar emociones, ¿no? O sea, Instagram, Facebook son TikTok más que todo, son plataformas que tratan de jalar a su público por medio de generar más y más emociones. Entonces nosotros si queremos hacer como un trabajo de activismo, ya me estoy brincando a la cuarta pregunta un poquito, este, ¿queremos competir con eso? ¿Tenemos que hacerlo o nos unimos de alguna forma, ¿no? Pero creo que también hay una relación de los jóvenes ahora un poquito diferente con estas emociones que a lo mejor de otras generaciones. Hasta aquí. Muchísimas gracias, Oliver. Entonces, paso la palabra a Erika. Gracias. Pues a mí esta pregunta fue la que me costó más trabajo o me dejó pensando más tiempo. Por un lado, me ocurrió algo que comentaba Ornella y Pedro cuando hablan de qué les pasa a ellos. También Oliver, cuando estaban estudiando están frente a ciertos hallazgos o evidencias. A mí
atravesé por mucha desesperanza cuando estuve estudiando la construcción social del cambio climático en el discurso específico de la política climática. Y creo que eso en alguna medida, haciendo como una reflexión, me llevó justo a moverme a temas que me alentaran. Y así es como empecé en la antrozoología política. Me parecía importante retomar cierta motivación en la investigación porque me sentía un poco inútil el trabajo que yo podía hacer y al ritmo en que lo hacía para lograr tener alguna incidencia en cómo se generaba una participación más incluyente y determinante en la política pública. Y sin embargo, ahora que estoy en estos temas, lo que encuentro difícil es justamente que se reconozca la importancia de mirar a otros seres sintientes. Y lo digo así porque en relación a esta pregunta, una de las cosas más complicadas es que se reconozca, por ejemplo, la vida emocional de los animales. Y en ese sentido, poderlos observar como sujetos que requieren también una atención desde la política pública que no puede ser resumida o condensada a la biodiversidad, ¿no? Que esa es una manera en cómo englobamos otras vidas y vamos eliminando el sufrimiento que esas vidas pueden tener cuando se enfrentan a los efectos del cambio climático. Y bueno, hoy sabemos, gracias a disciplinas como la neuroetología o la primatología, de aquí que también pues entre colegas como ustedes sabrán de estos temas, que hay mucha evidencia sobre la riqueza emocional de otros animales y que resistirse a verla pues solamente va manteniendo este antropocentrismo o incluso el especismo. Yo por ahí les invito a las personas que vayan a oír este conversatorio a checar este libro maravilloso de la vida emocional de los animales de Beckhoff, en donde nos van dando ejemplos muy concretos que nos abren la mirada a cómo en esos otros animales pues existe una vida relacional, no solamente con nosotros como seres humanos, pero con sus propios grupos, cómo aprecian su vida, cómo, por ejemplo, pueden en el juego expresar no solamente emociones positivas, sino ciertas estrategias, reglas relacionales, es decir, una capacidad de leer el estado emocional no solamente de sí mismos, sino de otros. El duelo también que viven los animales es un ejemplo de que nos enseña, nos ilustra cómo pueden no solamente sentir dolor físico, sino también dolor emocional. Ahí podríamos pensar en los elefantes, cómo hacen estos rituales ante la pérdida de un miembro, cómo regresan al lugar en donde murieron, tocan los huesos con la tropa, guardan silencio. Es decir, podemos sensibilizarnos y entrenar la mirada para ver esas otras emociones. Y estos hallazgos, lo que les comentaba, creo que nos colocan frente al desafío ético enorme, porque si los reconocemos como seres sintientes, entonces también los reconocemos como sujetos morales, como seres cuyas vidas y experiencias importan por sí mismas. Y eso nos obliga a replantear las decisiones humanas en términos políticos, económicos o culturales que les van afectando. Entonces, sí, ustedes hablaban aquí de los arrecifes de coral y hay otras más de 42.000 especies que actualmente están en riesgo de extinción por el cambio climático. Y esta cifra es abrumadora. Es casi imposible de imaginar para mí. Y cuando además recordamos o tenemos presente que cada una de estas especies está compuesta por individuos que sienten, que tienen vínculos, que tienen emociones, pues la magnitud de la tragedia adquiere otro sentido. Y desde esta perspectiva, yo creo que la mirada emocional es una puerta de entrada muy necesaria en términos éticos. Nos obliga a reconocer la continuidad afectiva entre especies y posiblemente pueda ser abrumador, pero creo que también puede ser muy estimulante. Es decir, acá en la respuesta frente al cambio climático, en cómo nos activemos frente a ella, pues está jugando no solamente nuestra subsistencia, sino también cómo nos podemos relacionar con otras formas de vida y creo que eso amplía el campo de lo político y puede detonar que la esperanza también o el aliento para trabajar por esto se renueve. Muchísimas gracias, Erika. Entonces, paso la palabra a Ornella. Gracias. Eh, yo diría que lo puedo resumir como en emociones y luego explicarlas. La primera es soledad, la segunda es frustración y la siguiente es aceptación. Entonces yo que no había entendido, no había estudiado la parte social, la parte humana, la parte sistémica, la parte económica,
me obsesioné con tratar de entender por qué los medios no lo cubren, por qué a pesar de tantos reportes científicos no se toman acciones, qué poderes económicos interfieren. Y como que conforme empecé a entender mejor las cosas, empecé a intentar comunicar eso en mis ámbitos amistosos, profesionales, y empecé a sentir mucha frustración porque la respuesta continua era como, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no se puede hacer nada, ¿no? Si es tan sistémico. Y entonces era muchísima frustración de no, como, no, yo no podía entender que eso fuera la respuesta, de bueno, pues levantemos las manos y ya, ¿no? No se hace nada. Y entonces una de las partes más importantes o más difíciles fue lidiar con esa frustración. La segunda fue mucha soledad porque yo siempre estuve acostumbrada en mi trayectoria académica y personal a buscar opiniones, a buscar acompañamiento, a tener con quién hablar y como tener consejos, digamos. Y sentí o siento todavía que el cambio climático, el punto en el que estamos en el mundo, pues no tiene precedentes, ¿no? No, esta situación donde tenemos un consenso científico tan fuerte de saber qué está pasando, hacia dónde estamos yendo y todos estos poderes económicos, estructuras sistémicas previenen cambios, eh, pues yo no sé qué hacer y yo no sé a quién preguntarle qué hacer, porque creo que nadie sabe qué hacer realmente, ¿no? Nadie tiene la respuesta a qué se hace en una situación como esta que no tiene precedentes. Entonces de pronto me sentí como sin piso, sin saber a quién recurrir, con quién hablar, qué está bien, qué debo hacer, qué acción debería tomar yo. Entonces eso llevó a un proceso de mucha soledad, de no tener por primera vez en mi vida como a quién recurrir, ¿no? Mi mentor, mi experto, mi amigo. Y si recurría a la mayor parte de mis personas cercanas, la respuesta siempre era como, no te preocupes, no hay nada que hacer. Para mí era una respuesta inaceptable, decir de, bueno, a mí me está pagando la ciudadanía mexicana por todo esto y la ciudadanía mexicana no sabe, me estás diciendo que no haga nada, no, no puedo con esa respuesta. Entonces es lidiar con esa frustración y lidiar con esa soledad. Eh, y, y la siguiente, que creo que es muy difícil, es también aceptar las emociones que nos trae. Como que yo no me consideraba una persona ansiosa, que le daba ataques de pánico, o sea, nunca me pasaron esas reacciones emocionales hasta que entendí esto. Y es difícil aceptar que, pues, que tenemos de pronto reacciones que no entendemos, porque pues es tan abrumador lo que pasa, lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que ha pasado, que también nos detonas, pues, reacciones que no, yo no me consideraba una persona que tenía, jamás pensé tener ataques de pánico y de pronto, pues, el aceptar que esas reacciones no son mi culpa, sino son, pues sí, una reacción humana a el mundo y como acompañarnos a nosotros mismos a decir, está bien, ¿no? Está bien tener esas reacciones. Y nada más, utilízalas, construye, que no te ganen y continúa y para adelante. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Ornella. Bueno, entonces pasamos a la cuarta y última pregunta, que es, ¿qué aprendizajes destacan en cuanto a emociones climáticas o las emociones vinculadas con esta crisis desde su experiencia? Entonces, ¿no? Vamos a, este video lo puede ver mucha gente, ¿no? Estudiantes, otros investigadores, entonces queríamos destacar los aprendizajes y quizá también si quieren un mensaje de esperanza, ¿no? Esperanzador dentro de este campo. Oliver, adelante. Gracias, justo con el mensaje de esperanza, ¿verdad? Este, Por eso lo dije. gracias. Am, pues creo que para resumir, pues lo primero es que las emociones hay que tomarlas en serio, porque al final son las que nos mueven, las que motivan y las que nos juntan también con otra gente, ¿no? O sea, a veces positivamente, a veces negativamente, ¿no? O sea, dependiendo, ¿no? Entonces creo que es importante que las tomemos en serio en nuestro trabajo. Si nuestro trabajo es no solamente, y como muchas aquí dijeron, no solamente hacer la investigación, sino también tener como resultados o ver un impacto de estas investigaciones, pues tenemos que tomarlas en serio, ¿no? Y tenemos que trabajar con estas emociones para ver cómo podemos, no sé, amplificar ciertas respuestas, ¿no? En el activismo, pues son las emociones que mueve a la gente por alegría, por enojo, por un sentido de responsabilidad, de solidaridad, ¿no? Eso es lo que crea movimientos y
de alguna forma siempre estamos contribuyendo y a lo mejor pues por medio de toma de conciencia sobre estas emociones climáticas, pues podemos tener mejores presentaciones, conversaciones, interacciones con otras personas y conscientemente tomamos en cuenta estas emociones climáticas, ¿no? Am, Me gustó mucho lo que dijo Anela en el sentido de que si no tenemos respuestas, ¿no? Y creo que es un punto que muchos tenemos como respuestas macro, ¿no? O sea, pues ya, ¿no? Bajar las emociones, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Y ahí, ¿cómo lo hacemos dentro de este entramado de sistemas económicos, políticos, sociales? Creo que ahí estamos como atorados, ¿no? Entonces, pues la emoción en lugar de la ansiedad, en lugar de, bueno, pues ya valió, pues voy a ir a Huatulco a tomar la última foto del recife de los corales porque ya en 10 años ya no va a haber. En lugar de hacer eso, pues la mejor cómo podemos construir emociones para construir estas respuestas que no tenemos y cómo podemos construirlas en conjunto. Y para hacerlo, otra vez tenemos que tomar en cuenta las emociones de todos, ¿no? Y también las nuestras, ¿no? Que como dije, a veces, o como todos ustedes también dijeron, pues a veces están un poco desfasados de los demás y eso crea esta situación de ansiedad y también de soledad, ¿no? En este sentido, pues creo que por medio de las emociones, pues podemos construir las respuestas en este momento sociales y políticos que no parecemos tener, ¿no? Y eso sería hasta donde me atrevo a ir con la esperanza. Muchísimas gracias, Oliver. Erika. Yo creo que resueno mucho con lo que comenta Oliver, quizá lo diga desde otro lugar, pero a ver si no es un poco redundante en el sentido de que yo creo que las emociones nos abren una entrada, nos posicionan como investigadoras, como investigadores, como parte de esa problemática que estudiamos. Generalmente desde las ciencias sociales, en eso estamos más o menos acostumbrados a ubicarnos como parte, ¿no? De esa realidad estudiada, pero pasa, el cambio climático te pone en ese modo también. Somos parte de este planeta que está viviendo y está la vida toda conectada. Entonces, algo que me parece importante que comentas, Alicia, es qué hacemos con esa percatación de nuestra vida emocional y cómo nos atraviesan estas situaciones. Y yo creo que algo potente es cuando estudiamos temas que son tan complicados, tan difíciles, que nos mueven tanto, o cuando estamos en el activismo también participando. Sí colocaría el tema de los cuidados como algo que las emociones enseñan. Y los cuidados no nada más como una práctica individual, sino como una estrategia política que va más allá de la regulación emocional. Es decir, yo invitaría a pensar qué es lo que te conecta con la vida, qué te conecta con la esperanza, qué prácticas son esas, qué te conecta con otros seres, qué es lo que te ayuda a transitar las emociones difíciles, que no necesariamente son emociones negativas. Y eso es una estrategia que tenemos que cuidar, que practicar, digamos. A mí, como les venía comentando, algo que yo encuentro que me conecta con la esperanza, pues es la relación con otros animales. Y desde ahí lo tejo de otra manera, la segunda parte de la respuesta es que creo que incluir a los animales en la política climática no es un gesto de compasión, sino que es un imperativo ético, científico y político, pero que además tiene una clave, digamos, epistemológica. Al momento en que podamos abrir nuestra mirada y ver cómo somos interdependientes con otros seres sintientes, con nuestros ecosistemas, pueden venir como más energía, digamos, o eso es lo que yo sospecho, para protegerles, para activarnos, y para no hacerlo desde el individualismo, sino buscar cómo conectarnos, justamente reconociendo que somos interdependientes. Entonces, frente a esta parálisis que suele generar
los escenarios de cambio climático, yo creo que atender estas otras necesidades sí puede convertirse en una práctica emocional de reparación. Cuidar, pienso que también es una forma de procesar el trauma climático. Es un manejo, puede llegar a ser un manejo emocional colectivo que va a transformar toda esa culpa, esa tristeza, pues en acción política y afectiva. Creo que son prácticas que tejen una ética que no solo protegen vidas, sino que pueden restituir incluso los vínculos que se han dado cada vez en términos de mayor explotación con otras especies y con nuestros territorios. Eso diría. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Ornella. Gracias, Alice. Yo tengo como 4 puntos de aprendizajes generales. Uno es intentar ver como un enemigo común en el mundo y no intentar como ver luchas distintas, ¿no? Entonces el sistema económico es de fondo el problema, es lo que está generando que tengamos estrés por no pagar rentas, lo que está generando un genocidio. Entonces es ver el sufrimiento humano como de las personas víctimas de la crisis climática, el sufrimiento no humano de animales víctimas de la crisis climática y de otros procesos. Al final todos tienen la misma causa, ¿no? Y ese es el sistema económico, es una microélite que quiere hacer dinero, que lucra, ya sea haciendo un genocidio o destrozando el planeta. Entonces creo que es importante no estar, como no enemistar líneas, sino más bien hacer conexiones y decir, bueno, el enemigo común es el mismo, el enemigo común es el mismo, unámonos. Este, yo, de hecho, cuando me preguntan en pláticas qué puedo hacer para el cambio climático, les digo cosas como cuestiona la meritocracia, eso es más ecologista que reciclar, marcha para romper relaciones con Israel y marcha en contra de la gentrificación, ¿no? No, no les digo recicla, no les digo estas cosas, les digo como está todo vinculado. Todos estos problemas, todos estos procesos están vinculados. Si marchas en contra de un genocidio, estás marchando pro clima, pro ecología. Las emisiones de 15 meses del genocidio en Gaza ya superaron las de 130 países en un año. Este, mm, la siguiente, que es más como para mí, como académica, como qué puedo yo hacer, creo que necesitamos realmente cruzar medios. Si tú empiezas a postear mucho de cambio climático, de pronto solo gente que está en ese ámbito te empieza a seguir y a repostear, ¿no? O si yo hago esas publicaciones, solo gente ecologista, ecologista entre comillas, sigue eso. Y creo que lo que necesitamos es realmente empezar a hacer como pues ir de manera más diagonal, más perpendicular, ¿no? En donde pues yo puedo hablar con un economista o con alguien que ve otro tipo de problemáticas y empezar a vincularlas todas. Y en eso lo que yo puedo decir que yo hago es vincularme con medios, entonces empezar a través de muchas interacciones con periodistas, pues hacerlos más como no sé cómo decirlo, como elocuentes en términos de cambio climático. Y eso creo que es algo muy bueno porque son periodistas que ya tienen, como democráticamente por la sociedad, han sido elegidos para ser comunicadores, tienen más herramientas, tienen más medios y ellos pueden llegar a otros foros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en interacciones con un medio que se llama Contralínea, después de explicarle los puntos de inflexión, está con la presidenta Sheinbaum en la mañanera diciendo como, oye, estamos cruzando puntos de inflexión y hay vuelos privados y hay esto, ¿por qué no se está regulando, no? Entonces creo que ese tipo de interacciones es las que podemos hacer como académicos, vincularnos con medios, vincularnos con, hasta con influencers, ¿no? He estado tratando de contactar tiktokeros y pues, que ya tienen mucha visibilidad, muchos seguidores y hablar con ellos y decirles, mira, este es el problema, estos son los síntomas, estas son las causas. Y entonces ellos que ya tienen, o sea, yo no me voy a volver influencer, ¿no? Seamos honestos, pero si contactamos a estas personas y las sensibilizamos y estas personas ya tienen más pues más alcance, yo creo que esa es una de las cosas que podemos hacer y que también son personas que llevan muchos temas, ¿no? Y entonces gente que nunca ha escuchado de cambio climático, porque al final los medios de comunicación casi no lo tocan, pero que está en luchas feministas o que está en luchas de otro tipo, pueden vincularlo y decir, ah, veo este vínculo, veo la causa. Entonces es lo que yo creo que debemos intentar y cuestionarnos, intentar vincularnos más con comunicadores. Y la última es que necesitamos colectividad. O sea, no estamos, si estamos solos, si estamos tristes, si estamos con miedo, no nada más es pésimo para nosotros, sino no somos ninguna amenaza para el sistema. Le estamos ayudando al sistema a seguir como está, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es colectividad. Y yo sé que hablar de estas cosas genera mucho miedo, ¿no? Entonces yo siempre acabo, si es con gente joven, sobre todo diciéndoles, juega mucho fútbol, pasa mucho tiempo con amigos, pásatela muy bien, disfruta, habla, ¿no? Espacios donde puedas platicar, donde puedas estar feliz con estos temas en la mira y también platicarlo, puede generar ideas, ¿no? Que no va a pasar si estás solo y con miedo.
Entonces, yo también les digo mucho, pues disfruten la vida, disfruten, no sabemos qué viene, sabemos que está peligroso, por decir poco, el futuro, pero por lo menos hoy en día ustedes disfruten mucho y jueguen fútbol y eso es más ecologista que ponerse a reciclar, ponerse a jugar fútbol. Y por último, yo creo que también tenemos que acordarnos, o sea, la realidad es real y lo que podemos hacer, pues es qué decidimos hacer con el tiempo que tenemos y por nuestra propia cordura mental, porque pues, somos personas que estamos entrenadas a ver las cosas como son y pues tenemos que hacer algo aunque sea poco probable que cambie la trayectoria, ¿no? Entonces, por nuestra propia cordura mental, por nuestra propia integridad científica, pues tócate abrir estos espacios colectivos y dialogar de qué hacer. Y con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Ornella. Y bueno, Pedro, adelante. Gracias. No pues sí agradecer por que me toque cerrar, pero ya veremos. Em, Creo que de los aprendizajes que he tenido ahora con esto que he estado trabajando, tratando de entender, creo que lo primero, y puede sonar bastante general, es mostrarnos como humanos, ¿no? Entonces, dependiendo cada uno de su entrenamiento, su formación, yo estoy formado como biólogo, como científico natural y entrenado a mostrar los datos y presentar la información como es. Pero mostrar ese lado humano creo que nos ayuda o nos permite tener un mayor alcance con la gente para transmitir la información, transmitir ese conocimiento y transmitir esa situación que estamos viviendo. Entonces, por un lado, pues falta mucha esa educación o esa información en la gente para poder tratar de entender cómo es la situación, porque eso que decían del oso polar en el hundiéndose o agarradito del último hielito, pues sí, eso sucede allá, quién sabe dónde, y no me identifica y no me muestra, no me ubica en ese contexto. Entonces necesitamos mostrar la información y presentarla de acuerdo a lo que tenemos de manera más local. Y también por eso es un reto mostrar o hacer entender de los arrecifes. Los arrecifes están en el mar, están allá, están lejos y cuesta trabajo que la gente pues para empezar los conozca, los visite y los entienda. Entonces, cada uno tendrá su ambiente o su animal o su situación particular, pero mostrar eso también que decía Erika de la conectividad y la interrelación o la asociación con los otros animales es importante. Entonces, una vez mostrado eso, creo que mostrar ahora sí las emociones nos permite conectar de una mejor manera para tener una respuesta, pues eso, primero mejorar el conocimiento, la transmisión de ese conocimiento que existe, pero tratar también de entender o pensar ahora sí un poco más allá, aunque parezca que sea tarde o aunque no haya tanta esperanza, pero cuál es la situación que puede haber en un futuro. Nos encargaste que dijéramos de la esperanza, entonces tratar de mostrar esa esperanza que es difícil, ciertamente, pero hay puntos, hay situaciones que nos permiten ver que hay ciertos corales que se están recuperando, hay ciertos corales que son más fuertes que otros y así en cada uno de los ambientes que busquemos. Entonces, eso nos va a permitir también seguir encontrando la esperanza o mejorando esa esperanza para un futuro. Entonces, creo que es necesario, aparte, ese aprendizaje también es importante, necesario buscar diferentes formas de aproximarse y cada uno de nosotros hemos hablado de eso, de tratar de vincularse con otros colegas de otras áreas, de hacer trabajos más multidisciplinarios, de buscar por aquí o por allá otras formas de llegar a la gente porque finalmente eso es lo importante, poder transmitir y que la gente tenga una mejor educación o formación o conocimiento para poder tener una toma de decisiones mucho mejor. Entonces, a mí me importan más los arrecifes, pero cada uno de los ambientes es muy importante.
y eso, tratar de mejorar la situación y el conocimiento a través de esa comunicación y de esa transmisión del conocimiento, pero a través también de las emociones. Entonces, creo que ese es mi mensaje de mayor esperanza que tengo por lo pronto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todas y todos. Ahora yo quiero hacer un comentario general porque, bueno, estoy muy feliz de este conversatorio. Creo que salieron cosas muy relevantes que normalmente no se discuten en el ámbito académico y quizá mucho menos fuera, la verdad. Y que sí, con este, digamos, esfuerzo interdisciplinario que estamos haciendo en el proyecto, yo creo que estamos ayudándonos a superar esas barreras que teníamos enfrente, todas y todos los que estamos acá, y que solos no es posible, ¿no? Como os decían ahora, necesitamos colectividad, necesitamos unirnos, necesitamos apoyarnos para superar esas emociones que sentimos como personas, que sentimos como profesionales y luego para enfrentar las emociones que sienten las personas con las que tenemos relación, ¿no? Quiero destacar algunos puntos que creo se convierten un poco en lo que estaba tomando los apuntes en los desafíos mismos del proyecto, ¿no? El proyecto de investigación está en su primer año y tenemos 2 años más para intentar hacer algo, ¿no? Colectivamente. Entonces, una dimensión que surgió, creo que es importante, es en el ámbito académico porque escuchaba, ¿no? Sobre todo Ornella y Pedro repetir, hemos estado entrenados a quizás en ciencias sociales hay como, está menos claro ese entrenamiento y cómo hay más posibilidades de ser diferentes dentro de nuestras disciplinas. Pero yo ahí en el ámbito académico estaba viendo varias cosas, ¿no? Como que bueno, necesitamos espacios dentro del ámbito académico para romper esas barreras, ¿no? Para desaprender a ser no humanos, que casi me pongo a reír, decir, somos seres humanos, cómo pueden habernos entrenados a ser menos humanos? Parece que somos soldados, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un desaprendizaje, ahí creo que necesitamos espacios, entonces cuando hablaban Ornella y Pedro, y estaba pensando ahí, tendríamos que hacer, como lo hicimos en este proyecto entre los participantes, más espacios como los cafés climáticos, para abrir esos espacios para que la gente hable. Entonces, hablaba Pedro, estaba pensando, ay, tendríamos que ir a los congresos de ciencias naturales y decirle, vamos a hacer un taller de emociones, ¿no? Con Erika acabamos de participar en un café climático en la Casa de las Humanidades del UNAM. La verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Hay muchas organizaciones que ahora están abriendo esos espacios, pero que está justo donde estamos en la academia, donde podríamos implementarlos aún más, ¿no? Entonces, estaba pensando esto, pero estaba pensando otra vertiente muy importante porque todos también somos docentes, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos con ciertas emociones. Oliver mencionó, luego damos clase y ¿qué les vamos a transmitir a las nuevas generaciones cuando ya sabemos qué emociones vamos a encontrar en nuestro trabajo, ¿no? Cuando nosotros sentimos esas emociones, tenemos que darles herramientas para saber lo que van a enfrentar, porque no podemos llegar a decir, o no quería llegar a decirles, no, miren, no estudien esto porque la verdad que se van a deprimir o que es muy pesado. La contraparte sería nosotros ya lo estamos haciendo en realidad en nuestras clases de emociones, a dar herramientas de manejo emocional colectivo y de cuidado colectivo vinculado con las emociones, porque les enseñamos cosas que ya sabemos que le generan esas emociones y no podemos luego enviarlos al mundo así, ¿no? O sea, hay cierta responsabilidad, ¿no? Y a veces ya hasta cierta culpa, ¿no? De decir hasta dónde le puedo decir a las personas lo mal que están las cosas para que actúen, pero con la responsabilidad de que luego sientan esas cosas. Entonces, tanto en la docencia como luego ya paso más a la comunicación y al trabajo fuera de la academia, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos acompañamiento nosotros y nosotros como académicos, necesitamos acompañar a
las y los estudiantes, y necesitamos también buscar formas de acompañamiento colectivo fuera con las comunidades de personas con las que trabajamos. Y por supuesto, coincido plenamente con también la visión que incluyó Erika de toda la dimensión emocional y la carga de los animales humanos, de los ecosistemas. Cuando Erika al principio dijo, imagínense, ¿qué piensan, en qué emociones sienten, ¿no? Cuando piensan los animales en la crisis climática? Bueno, lo más cercanos que fueron las inundaciones recientes, ¿no? En una parte del país. Y yo, en esos días que llovía tantos en la Sierra Norte, lo primero que pensé, hay los animales de refugio, con quien también tenemos una relación, ¿no? Son unos pocos, o son unas decenas de animales comparados con los miles que hay, pero yo ya estaba pensando, ahí se va, que no se ahoguen, ¿no? Que no les pase nada. Y todos los que están en la calle. Y quién, digamos, tenemos ese tipo de relación o rescatamos a veces. Sabemos que en estas temporadas, por ejemplo, de lluvia, muchos se ahogan, ¿no? Y entonces ahí sí se me parte el corazón. Ornella dijo que afortunadamente no había tenido, ¿no? Ataques de pánico. Hay personas que quizás sí hemos tenido, digamos, más, digamos, ataques de ansiedad, de pánico en otras situaciones y hemos tenido que aprender a manejarla. Quizás en muchas ocasiones a personas hipersensibles, a personas que ya tienen esta tendencia, se les sugiere ni entrar en ciertos temas. Yo siempre digo que en realidad con un buen acompañamiento sí se puede enfrentar, pero sí, como decía, tanto con los estudiantes como con las personas con las que trabajamos, tenemos también que tener cuidado digamos, poder estar cerca de las personas acompañándonos y acompañándolas cuando enfrentamos estas emociones. Ornella, te doy la palabra. No, nada más rápido al revés. Yo nunca tuve ataques de pánico hasta que entendí la crisis climática. Entonces, pues esa reflexión que tuve. Sí, no, eso, quería destacar eso porque en los estudios de emociones climáticas, sobre todo desde la psicología, se evidencia mucho que hay ciertas personas como más sensibles y más inclines a sentir las emociones climáticas más intensas, ¿no? Y que es como una característica de una parte de la población. Pero justamente tú lo que nos compartiste que no es solo así, no solo son las personas que ya de por sí pueden estar sintiendo ansiedad, depresión y otras emociones de una manera más intensas que los demás, sino también personas que no tienen esa tendencia en psicología, sí con la crisis climática las van a sentir. Entonces yo creo que eso quería destacar, ¿no? Que no es una cuestión de los más vulnerables o de los más sensibles, porque eso también nos lleva a siempre a pensar que, bueno, es un problema de unos poquitos, ¿no? Que al final, siempre volviendo a esos tabús, cuando hablamos de emociones, las emociones se vinculan a la debilidad, ¿no? A las mujeres, a las personas más sensibles, entonces es que hay que proteger, que hay que evitar que hablen de ciertos temas, y no, la crisis climática nos enfrenta a todos a esto, ¿no? Entonces eso yo creo que es un punto muy, muy importante que tenemos que considerar. Y por supuesto, luego pasamos a la parte cuando vamos a comunicar el problema, cuando vamos a trabajar con la gente o como Oliver o nosotros ahora con las comunidades, también cómo les vamos a transmitir esto con esta doble, digamos, dificultad que todos destacaron de lo que sentimos nosotros y lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces, yo creo que en el proyecto, en los próximos 2 años, entre los desafíos y objetivos que nos podemos poner es justamente en pensar en estas estrategias de comunicación y acompañamiento cuando hablamos de cambio climático. Cómo hacerlo de manera efectiva, cómo acercar a la gente, pero de la misma manera tenemos que acercarle y acompañarlos en este proceso, ¿no? Es un proceso al que nos enfrentamos cuando empezamos a hablar de crisis climática. A ver si tengo algunas cositas más. Bueno, Erika ha hablado de procesar el trauma climático. Ahí también siempre es importante
tomar en cuenta que no es lo mismo vivir eventos meteorológicos extremos, ¿no? Que pueden llevar a pérdidas materiales, fallecidos, etcétera, y ver el colapso lento e inexorable de la crisis climática. Y no es que los dos sean uno más intenso que el otro. A veces las, digamos, catástrofes, como se suelen llamar, terminan y luego eso, hay solidaridad, hay esperanza, hay este foco de salida. De hecho, yo creo que pensar en el colapso lento e inexorable de la crisis climática es aún peor que enfrentar a veces las catástrofes porque no hay como un fin, ¿no? Vemos que eso simplemente está pasando y entonces ahí es donde entra la impotencia de no poder pararlo y además nosotros que, como decía Ornel, estamos entrenados a ver el mundo como es, sabemos que la crisis climática va siguiendo, aunque pudiéramos mitigar mucho los efectos, lo que podemos hacer es evitar que vaya peor. Entonces tampoco es fácil, ¿no? Comunicar esto y además acompañarlos con emociones de esperanza, ¿no? Que era, digamos, la última llamada. Yo creo que en ese caso comparto todo lo que han dicho hoy en esta mesa. Em, la esperanza por cómo la estamos estudiando, la esperanza activa, constructiva, radical, no se basa en creer que vamos a salir bien de eso, se basa en el hecho de que tenemos mucho todavía por salvar. Tenemos un planeta bellísimo, tenemos muchas especies que todavía nos han extinguido, ¿no? Tenemos personas que pueden vivir, y generaciones futuras que podrían vivir mejor y con dignidad si actuamos, ¿no? Y si actuamos de una manera, digamos, ya contundente, importante, realista, ¿no? Entonces, ahí reside la esperanza que no todo está perdido, que estamos perdiendo muchísimo y tenemos que aprender a vivir con el duelo. De hecho, la conferencia de Panupical ayer habló de ese duelo y creo que es un tema que tenemos que enfrentar con una visión no interdisciplinaria, no solo hacia salud mental y hacia la psicología, sino interdisciplinaria, interespecie, vamos a convivir con el duelo en el futuro, pero en el duelo, desde los movimientos sociales, por ejemplo, se enseña desde el duelo también puede salir la rabia, puede salir la energía, puede salir, digamos, esa esperanza constructiva de que hay vida después de la muerte también. Entonces, yo creo que en eso estamos, que no es nada fácil, tenemos muchísimos desafíos y además hay pocos espacios para eso, ¿no? Es decir, la narrativa mainstream, si la queremos llamar de alguna manera, de cambio climático, sigue por su camino, inexorable, igual que la crisis climática. Hay las voces, digamos, diferentes existen, son muchas, pero no son tan visibles y no se escuchan en muchos espacios. Entonces, yo creo que tenemos también entre la responsabilidad y el compromiso, y también esas ganas que todos expresaron de querer hacer algo mientras tenemos el tiempo, mientras estamos acá, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos, es mi comentario y agradecimiento, la verdad, porque creo que ha sido un conversación muy interesante. Hay algunos comentarios aquí en el chat de felicitaciones. ¿Cómo podemos cultivar el asombro y el sentido de reverencia ante la vida colectivamente, incluso cuando sepamos que nos encontramos en punto de inflexión irreversible desde nuestros ámbitos de investigación-acción? Esa es una pregunta que aquí aparece en el chat. Y si quieren, digamos, una última ronda de comentarios generales, finales, conclusiones, y de paso, si hay alguna pregunta que aparece en el chat, también la pueden contestar. Si quieres, en este caso voy a empezar. Oliver, ¿quieres empezar? Pues más que todo agradeciendo a todos sus comentarios, ¿no? Es que la verdad aprendí mucho y creo que es muy importante, pues como comentario final, resaltar lo que dijo Ornella, ¿no? Que estas luchas están conectadas, ¿no? Y a veces si nos limitamos nada más cambio climático, ¿no? Es esta cosa, ¿no? Que
voy a andar en bicicleta, voy a reciclar y con eso cambio el mundo. Y no, ¿no? O sea, es que hay todo un entramado de sistemas políticos, económicos, ¿no? Sociales, ¿no? que produce estos procesos geofísicos, ¿no? Y eso es lo malo y lo bueno para retomar la esperanza. Eso también significa que se puede incidir de muchas formas y no tiene que ser necesariamente enfocado o tener el membrete de cambio climático para tener un efecto positivo, ¿no? Y creo que es uno de los aprendizajes que también me llevo de acá y como ya dije, digamos, tomar más en serio digamos, el manejo de las emociones también en nuestro trabajo, tanto personalmente como colectivamente. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Voy a cambiar el orden. Ornella. Gracias, Alice. Bueno, yo contestando a la pregunta, ¿cómo podemos cultivar el asombro? Yo creo que hay tanto que ver a la historia como al presente. Y, por ejemplo, todos asumimos que estamos aquí varias doctoras, ¿no? Y eso en algún momento era imposible pensar que íbamos a ver mujeres con doctorado en un conversatorio de cambio climático. Han habido cambios radicales en el mundo muy positivos y esos han venido de colectividad, de enojo, de unión, ¿no? La opresión hacia la mujer, pues, cruzó mujeres de distinto etnicia, clase social, de todo, ¿no? Y se unificaron en contra de algo y lucharon y bueno, ahora estamos aquí las doctoras con ese privilegio de la educación que muchas aún no lo tienen y muchas en el pasado, o más bien ninguna lo tuvo. Entonces creo que hay que asombrarnos un poco de lo que la humanidad ha logrado colectivamente en el pasado. Ese es un ejemplo, ¿no? Muy evidente ahora que veo mujeres aquí conversando, pero, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en las Antillas vino de un proceso de boicot de mujeres en contra de comprar azúcar que tenía trabajo esclavo en el Reino Unido. Entonces ahí la colectividad, el enojo pueden llevar a presiones si hay organización. Entonces no hay que perder eso en la mira, tanto en términos históricos, pero también como presentes. Acabamos de ver una organización colectiva de más de 450 activistas en barcos para romper un bloqueo, ese nivel de humanidad, yo creo que también tampoco tiene precedentes. Es algo muy impresionante lo que la humanidad ha logrado hacer en el pasado y está logrando hacer y se logra levantar en contra de opresiones, ¿no? Entonces también hay que ver estas luchas y visibilizarlas y hacer nuestro esfuerzo para que esas cosas se vean y eso es lo que nos dé esperanza, ¿no? Las cosas que, pues, que la humanidad está haciendo, que ha hecho y que puede lograr hacer. Y la otra cosa que yo me llevo siempre como reflexión es que el pasado no debería limitar el futuro. O sea, muchas veces me dicen como, bueno, es que nunca ha habido un proceso de protesta tan grande como X. Yo digo, bueno, el movimiento climático rompió récord en ese momento, ¿no? Ahora estamos viendo también en Estados Unidos romper récords en marchas en contra de Trump. El pasado no debe determinar lo que puede pasar. Creo que tenemos pues que pensar que como sociedades organizadas colectivamente podemos lograr mucho más de lo que se ha visto, que se ha logrado en el pasado muchísimo, incluido el hecho de que nosotras estamos aquí con nuestro doctorado. Y nada más, esta flotilla para mí es una señal de esperanza, de dignidad, de levantamiento, de solidaridad, donde personas de tantos países lograron algo tan difícil como organizarse, ¿no? Entonces, pues yo me quedo también con eso y por lo menos, pues el saber que si nos involucramos con este tipo de procesos, yo sí creo que estamos del lado correcto de la historia y eso a mí me deja en paz por lo menos, ¿no? Entonces dejo eso como reflexión. Gracias, Ornella. Pedro, ¿quieres? Sí, gracias. Creo que bueno, para empezar a agradecer y tomar de ahí la reflexión de estar aquí en un ambiente de sociales, naturales, a diferentes ámbitos, creo que eso es lo que necesitamos ahora. O sea, el estar o ser colectivos implica también con la gente, pero también en la ciencia, porque finalmente ese es otro problema, llevar el conocimiento a la gente, no nomás entre nosotros, sino llevarlo a la gente. Entonces, a mí me gusta, pues eso, invitar a la gente, porque me dicen, pues, ¿qué hago por los arrecifes? Ve al arrecife, por favor, ve, conócelo, así como vayan al bosque, vayan a la montaña, vayan al río, vayan a donde sea, pero vayan y vivan esa experiencia. Tener esa experiencia
hace que tomemos otra conciencia. Entonces, el reto con los arrecifes es que eso que decía, están allá y están lejos, hay que meterse a bucear, hay que meterse al agua, que no todo mundo le anima, pero ver esa maravilla y ver toda esa diversidad te hace cambiar una conciencia y te hace, pues, replantearte un poco las cosas para lo que haces. Entonces, creo que a mí me gustaría cerrar eso, tener esperanza con ese ánimo de visitar o de conocer un lugar que no conocías, vayan a los arrecifes y con eso cambiaría un poco la visión. Entonces, esas emociones que te provocan estar en un ambiente tan colorido, tan abundante, tan maravilloso, espero que les anime a tener más esperanza. Gracias. Gracias, Pedro. Erika. Híjole, pues yo creo que una de las cosas que tiene el cambio climático al ser un problema complejo es que nos obliga a pensar en cómo se conectan múltiples problemáticas y herramientas, ¿no? Hablaban aquí, Ornella lo señaló muy bien en su anterior intervención, o sea, cuál es esa lógica de pensamiento y de dominio que está, digamos, a la base de muchas de estas problemáticas. Y desde la academia vemos personas que hacemos el esfuerzo de conectarlas, ¿no? Yo creo que todas las personas con las que hoy comparto mesa están en esa idea. Pero también desde los ámbitos de acción, es decir, hay luchas antiespecistas, de derechos humanos, feministas, frente a la violencia que vivimos en este país. Frente a cada problemática hay gente que se está movilizando. Entonces yo creo que yo cerraría con la idea de desafiarnos compasivamente, no desde esta culpa que se nos quiere inducir, sino un desafío compasivo para mí tiene que ver más con sí salir desde cierta lógica individualista y buscar en qué conectarnos. Hay un montón de espacios, tanto en la academia como afuera de ella, donde podemos sumarnos en el momento actual y también situarnos como parte de un linaje, ¿no? A mí, en mi caso, yo me imagino en esto que comentaban anteriormente, que costó muchas generaciones, por ejemplo, conseguir el voto. Los cambios sociales van más allá de una generación, pero eso no quiere decir que no estén ocurriendo, ¿no? Entonces, como ubicarnos también temporalmente como parte de un cambio a favor de las cosas o de las causas que nos motivan, creo que es una manera de ejercer la esperanza activa y buscar además cosas concretas, espacios desde donde podamos hacerlo. Esta vieja frase de pensar global y actuar local creo que es importantísimo ahora, ¿no? En el caso de la academia, por ejemplo, nos obliga a pensar en estos tipos de espacios, cómo los generamos en esta academia que cada vez es más individualista, productivista, de evaluaciones relacionadas a productos y no impactos, hay que desafiar esa lógica porque en tanto la desafiemos vamos a poder hacer otro tipo de investigación. Entonces creo que hay muchos frentes en donde podemos participar y desde ahí creo que es una manera de mantener como si fuera la esperanza un músculo, hay que trabajarla para que no se muera. Gracias. Gracias, Erika. De hecho, justo hoy también estaba leyendo una metáfora de entrenar ese músculo que llamamos corazón para ser más compasivos, ¿no? Entonces, sí, es un desafío, una lucha cotidiana. Hay una persona del público, ¿no?, que dijo que les pareció muy interesante cómo estamos vinculando las emociones con el cuidado de la vida como estrategia para afrontar la problemática desde un marco integral. Y creo que esto es un poco uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Justamente decir, las emociones son importantes para eso, ¿no? Otra pregunta es sobre recomendaciones de reflexión, actividad para reconocernos como naturaleza y, bueno, crear conexiones, ¿no? Esa sociedad competitiva, individualista, capitalista nos ha digamos, desconectado de nuestro entorno, del territorio, de los demás, de la comunidad y de la colectividad. Y entonces es una lucha cotidiana recuperar, ¿no?, lo que hemos perdido o construir algo nuevo también, ¿no? Como decía Ornella, no solo el pasado es, digamos, el aprendizaje, desde donde podemos ver, aprender como lo que ya se hizo, lo que se puede hacer,
también ahí puede recibir la esperanza que en momentos muy oscuros de la humanidad salieron cosas maravillosas y salieron luego momentos, digamos, muy esperanzadores.